espacio ahí donde se desarrollan los órganos, digamos, está entre el endodermo y el mesodermo. Y ahí después acá ya en anélidos, ya estamos hablando de todo el resto de celomados, ¿no? El celoma es una cavidad donde está el mesodermo y el mesodermo. Fíjense de vuelta si tienen duda de eso, el video anterior. Pero eso para saber, ¿no? Que están diblásticos, acelomados, pseudocelomados, después celomados, ¿no? O eucelomados. Después de los anélidos, otro caso famoso, otro caso que puedo decir de anélidos son las sanguijuelas. Las sanguijuelas también son segmentados y son anélidos, más complejos que esos tipos de gusanos. Después, moluscos. Moluscos es un grupo muy particular porque tenemos el pulpo, por ejemplo, que es un molusco, pero el animal invertebrado más inteligente lejos de todos. De todos los animales invertebrados, el más inteligente lejos, ¿no? Ya hicieron estudios, ¿no? con la inteligencia del pulpo y es bastante desarrollada en comparación con el resto. Los moluscos tenemos tres grupitos, que es interesante decirlo. En todos hay grupos, ¿no? Pero ahí se complejiza demasiado, pero los moluscos es interesante porque están los cefalópodos, ¿no? Céfalo, cabeza, podos, pies, que son los pulpos, los calamares. Después los bivalvos, que son los mejillones, almejas. Y los gasterópodos. Gasterópodos son los moluscos que no están en el agua. El caracol, ¿no? El caracolcito que encontramos en el jardín. Y ahí ya tiene respiración pulmonar. El pulpo, las almejas, todo. Respiración por branquias, como los peces, ¿no? Están en el agua. Después de los moluscos están los artrópodos. Artrópodos, mira, para que tengan una idea. La cantidad de especies que hay acá, que existen en todo ese grupito acá de animales de invertebrados, y también contando los vertebrados, es más o menos un poco más de 1 millón de especies, ¿no? Más de 1 millón de especies. Los artrópodos corresponde a 80% de todas las especies de los animales. 80%, una locura. Casi todos, 80%, ¿no? 750.000 especies acá en los artrópodos. Claro, ¿quién son los artrópodos? Los insectos. Los insectos hay cualquier cantidad de especies, son las abejas, las hormigas, hay un montón de ejemplos, el saltamonte. Los insectos, los arácnidos, son las arañas, garrapatas, que más entran en ese grupito, los escorpiones, no alacranes. Después están los crustáceos, acá dentro de ese grupo, que son las langostas, los cangrejos. Y también los miriápodos, los famosos 100 pies y 1000 pies, ¿no? Vamos a hablar un poco de los artrópodos, así rapidito, y ya terminamos acá ese video y después mando uno más. Los artrópodos está bueno clasificar y es interesante porque los insectos tienen 6 patas, un par de antenas. ¿Qué más? Los crustáceos tienen normalmente 10 pares de patitas, 4 antenas, o sea, 2 pares de antenas. Los arácnidos tienen 8 patas, no tienen antenas, ¿no? Entonces es interesante clasificar ahí. Y es interesante, ¿no? Porque es como que si te interesa eso, vos ves a una persona hablando que una araña es un insecto, no hay que ver, ¿no? Y si ve un animalito, un bichito chiquitito, enseguida mirás cuántas patitas tiene, si tiene antena, y ahí ya lo empezás a ubicar, ¿no? Interesante. Mira otro ejemplo muy interesante, y un ejemplo interesante a nivel evolutivo también, quizás, ¿no? ¿Cómo se llama el bicho bolita? Ustedes, la cochinilla de la humedad, ¿no? Es un artrópodo, pero ¿qué es? Es un crustáceo. Es un crustáceo, la cochinilla de la humedad. Pero hay una excepción porque no tiene 10 pares de pata, un poquito más. Y tiene un par de antenas, si no me engaño. Entonces, es como que es un crustáceo, pero es casi un miriápodo, ¿no? Miriápodo es el grupito de los 100 pies, 1000 pies. El grupo de miriápodos es interesante porque está dividido en 2 grupos y están los 100 pies, que son las escolopendras, no sé si la conocen, pueden picar, hay acá en la zona. En Australia hay unas más grandes que son venenosas, pero no son agresivas. Nunca escuché un caso de que algo fue mordido por una escolopendra, pero sé que hay. Y después los 1000 pies, que también es otro grupito. La diferencia es que en cada segmento los 100 pies tienen un par de patitas y los 1000 pies tienen 2 pares de patitas.
por eso tiene más pies. Bien, después de acá tenemos los equinodermos. ¿Quién son los equinodermos? La estrella del mar, el erizo, principalmente eso, ¿no? Las estrellas de mar, galleta del mar, que son un poco diferentes, los erizos. Y uno piensa, sí, pero ¿cómo puede ser que los equinodermos está como más desarrollado y los pulpos son inteligentes, los artrópodos no son más complejos que los equinodermos? Entonces acá es una discusioncita, ¿no? Y de hecho ya he visto organizaciones que los artrópodos están después de los equinodermos. Pero los equinodermos, el único punto que muchas veces lo clasifican ahí como último, ¿no? Antes de los vertebrados, es porque en el desarrollo embrionario, ¿se acuerdan la gástrula que forma las tres capas geminales, con excepción de esos dos que tienen dos capas geminales, ¿no? Forma un hueco, ¿se acuerdan? En el video anterior se forma un hueco abajo y ese hueco abajo van a tener las células de ahí en las paredes del endodermo y ese hueco justamente va a ser el tubo digestivo. Pero en el desarrollo embrionario, el primer hueco que se arma en esos animales acá, ese primer hueco va a dar origen a la boca. Y en los humanos, en los vertebrados en general, ese primer hueco va a dar origen al ano. Y los equinodermos también. Ese primer hueco da origen al ano y después a la boca. Entonces, solamente por eso, porque se clasifican como deuterostomados. Deuterostomados es porque el blastoporo dio origen al ano, ¿no? El primero. Y esos son protostomados. O sea, el blastoporo dio origen a la boca. Pero después ese hueco se forma hasta el final y forma el ano, ¿no? Y acá también el ano después se forma la boca. Pero se refiere a una cuestión del que se originó primero, ¿no? Entonces solamente por eso los equinodermos están clasificados ahí, porque el blastoporo da origen al ano, como los vertebrados, ¿no? Bueno, después voy a hacer otro videito. Creo que no me olvidé nada.